Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Delcy Juliana Giraldo, soy estudiante de Ingeniería Informática de la Universidad Católica del Norte. Estamos estudiando una materia llamada Algoritmos y Estructura de Datos. En esta oportunidad veremos el tema árboles y grafos. Inicialmente les quiero contar que se componen de dos cosas, de los nodos y las aristas. Podemos entonces observar que los nodos son estos círculos que son los encargados de contener datos y se conectan a través de las aristas. Estas aristas entran o salen de cada uno de los nodos para conformar un árbol, pero los árboles tienen una característica específica. Tienen siempre una raíz, que es el primer número, y lo ven acá, se conoce entonces como raíz. A los nodos de la siguiente fila, o sea, el primero raíz, los siguientes son hijo izquierdo o hijo derecho. A los que continúan, es decir, los verdes que estamos observando, son los nodos hojas, son los nodos finales. Les dicen nodos hojas porque no tienen más hijos, no tienen más nodos que les continúen al final. Existen diferentes tipos de árboles, miremos por ejemplo el árbol binario. ¿Qué significa un árbol binario? Significa que cada uno de estas raíces siempre tiene un hijo izquierdo y un hijo derecho. No puede tener más de dos hijos, es decir, si tenemos acá la raíz y tenemos otro nodo por acá, ya no sería un árbol binario, ¿ok? Hay tres formas de recorrer un árbol binario. Iniciamos entonces con orden simétrico. Lo que nos dice entonces la regla es que primero imprimimos los hijos izquierdos del último al primero. Empecemos entonces con el 5, siempre arrancamos por el izquierdo, aunque el 9 esté más abajo, el de la más de la izquierda es el 5, entonces 5, 6, 9, 2, 11, y nos regresamos por el recorrido para buscar más nodos y encontramos la raíz. Se imprime esta y posteriormente el hijo derecho de forma descendente, entonces tomamos el 7, el 8 y el 3. De esta forma recorremos entonces en orden a un árbol binario. Tenemos también el preorden, que es el orden previo. Primero imprimimos la raíz. Cuando imprimimos la raíz, le preguntamos a este árbol, ¿tiene hijo derecho? Si dice, perdón, en este caso tiene hijo izquierdo, siempre empezamos por el lado izquierdo. Si tiene hijo izquierdo, entonces lo voy y lo busco. Y le pregunta a este, ¿tiene hijo izquierdo? Entonces sí, va y lo busca. A este le pregunta, ¿tiene hijo izquierdo? No tiene. Como no tiene, se regresa al 6 y regresa nuevamente al 2. A el 2 le pregunta, ¿tienes hijo izquierdo? Entonces si tiene, busca el 9. Y si a este le pregunta si tiene hijos, como no tiene, se regresa, posteriormente entonces pasa al 11, ¿ok? A este le pregunta si tiene más hijos, como no tiene, se regresa por la ruta, devuelve a la raíz y lee. ¿Tiene hijo izquierdo? No tiene. ¿Tiene hijo derecho? ¿Tiene hijo izquierdo? Sí, sí tiene, pero no tiene hijo derecho. Entonces se regresa y esta es la forma en que se imprime el preorden. Y vamos entonces con el postorden, que es el orden posterior. Al igual que el anterior, el dato entra, ¿sí? Entonces, primero imprimimos los hijos izquierdos. Entonces, vemos el hijo izquierdo, acá el 5. Luego el 9, imprimimos los últimos, ¿sí? Los últimos. El 9, el 11, el 2 y el 6. Luego llegamos a los hijos derechos y los imprimimos de forma ascendente. Entonces 3, 8, 7 y finalmente la raíz. Esta es las tres formas en las que podemos recorrer un árbol binario. Así se crea de sencillo un árbol binario. Ahora veamos cómo funcionan los grafos. Un grafo es un par de conjuntos donde grafo es V, que significa n número de vértices, y E, que es el conjunto m de aristas. Entonces, miremos la siguiente información. Tenemos que son 6 vértices, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 vértices, ¿ok? Vemos entonces que hay 7 aristas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aristas. Estos grafos también tienen varias formas de recorrerlos.
Pero entonces miren que no encontramos un orden definido de cómo seguirlo. Estos grafos hay diferentes formas, están los grafos dirigidos y los no dirigidos. Los no dirigidos no cuentan con una dirección específica. Básicamente se trata de las aristas que le entran. Entonces, si a este nodo le están entrando estas 3 aristas, a este le entran 2 y a este le entra una, el dato empieza por leer la primera y así. Se lee de acuerdo al número de aristas que se tenga, que entren a él. ¿Ok? Y también están los grafos dirigidos, que son los que tienen ya una dirección específica como estos. ¿Listo? Un ejemplo de grafo es el grafo bipartito. Es aquel donde los vértices pueden separarse en distintos conjuntos, donde esas aristas unen los vértices de un conjunto y los unen con el otro. Entonces tenemos este conjunto donde lo estamos uniendo directamente. Aquí hay una arista, aquí tenemos otra arista, pero a su vez, este nodo con esta, y los une una arista, y al mismo tiempo tenemos este, y este está unido con este. Listo, entonces podemos ver toda esta forma. Aquí tenemos otros ejemplos donde hay un nodo y unidos por una arista de una forma simple. O tenemos esta otra forma, donde también tampoco se ve un orden definido, pero al igual se encuentran unidos. Para que se encuentren unidos estos dos lados de los nodos a través de aristas, tendrían que unirse a través de una última arista. ¿Cuál? En este caso sería la que junta estos dos nodos. Entonces así podríamos tener entonces lo que es un grafo bipartito completamente listo. Vamos a ver entonces lo que significa un árbol ya en estructura. Listo. Vamos a utilizar entonces las librerías IOStream y CST_delete y vamos a inicializar entonces el std para evitar la utilización de doble punteo. Listo. Vamos a utilizarlo de modo estructura nodo con lado izquierdo y lado derecho. El ejercicio lo vamos a llamar árbol binario. Este árbol binario tiene inicialmente unas variables que el número la vamos a inicializar en una variable, izquierda inicializamos en null y derecha igual a null, con una estructura nodo. Vemos entonces que vamos a insertar a este árbol un primer dato. Cuando si árbol es igual a null, entonces le pedimos que por favor cree un nodo con la primera variable. Si no, entonces si el valor es menor o igual al inicial, a la raíz, digamos, vamos a llamar esa raíz árbol, lo vamos a insertar entonces por lado izquierdo si es menor o por lado derecho si es mayor. Vamos a aplicarle entonces la fórmula de árbol de preorden, donde le pedimos entonces que si árbol es diferente de null, que por favor ingrese el primer dato. Que ese primer dato, según su condición, lo ingrese por lado izquierdo o por lado derecho según lo que vimos ahora. Ahora vamos a ver en orden. Si es diferente de null, que por favor ingrese primero por el lado izquierdo, luego lea los del centro, luego la raíz y finalmente los del lado derecho. Ahora vamos entonces al postorden. Le pedimos que primero empiece a imprimir o a leer los del lado izquierdo, después los del lado derecho y termine con la raíz. Vamos a ver entonces ya que nos imprima. Entonces que si árbol es igual a null, entonces que nos retorne por el lado, que nos regrese este n más 1, lo que queremos es como que nos suba de nivel, ¿sí? Entonces, y que por favor nos imprima el dato que tenga en pantalla y que termine ahí. Entonces, este árbol binario lo que está haciendo es que le insertamos el número de nodos que tenga el árbol según los niveles que le vayamos a colocar y que vaya subiendo o bajando según los niveles que tenga. Le ingresamos el número del nodo que lo alberga en esta variable y lo insertamos dentro del grupo. Le pedimos entonces que nos muestre el árbol binario con la instrucción que le vamos a dar y que realice el recorrido, en árbol, orden, preorden o postorden, según como lo vimos anteriormente. Vamos a realizar entonces ahora el proceso de ejecutar el archivo. Primero nos dice que insertemos el número de nodos del árbol. Vamos a insertarle
5 datos. El primer nodo corresponde al número 3, el siguiente al número 4, el siguiente al número 1 y el siguiente al número 5 y el último vamos a ingresar el número 2. Miremos entonces lo que hace. Nos ubica el número mayor en la parte superior y empieza a colocar al lado derecho el menor, al lado izquierdo el menor, al lado izquierdo el menor, al lado derecho del 4 el 2 que es menor así, y al lado izquierdo del 2 el número 1 que es menor, y viene y nos los organiza según la condición, en orden, como lo vemos acá, en la forma en que debieron haber sido de orden ascendente, preorden, que es nos lo organiza según la del orden de entrada, y posorden en la forma en que realmente se encuentran los números. Bien, entonces ahora vamos a mirar lo que significan y cómo funcionan los grafos. Bueno, este ejercicio, como les venía contando hace un momento, se compone de unos nodos y de unas aristas. A diferencia de los árboles, que son para el caso de los binarios, los que explicamos, los grafos contienen unos nodos y unas aristas que se conectan en desorden, pero a unos nodos entran específicamente ciertas aristas, entonces de ahí depende la ruta que tome entonces este grafo. Veamos entonces las librerías que estamos utilizando, y esto es lo que vemos acá como estructura nodo. Vamos a utilizar tipo texto, tipo estructura nodo, las aristas. Y veamos entonces que acá estamos inicializando o determinando, definiendo cuáles son las subrutinas o los módulos que vamos a utilizar dentro de todo el proceso. Miremos entonces el modo sencillo, que es la forma en que vamos a utilizar pues acá dentro de este grafo, ¿sí? Aquí tenemos el modo, definición del nodo sencillo. Vemos entonces aquí el puntero de la cabeza, la definición de los módulos o subrutinas. Aquí inicializamos entonces cada uno de los que vamos a tener. Aquí vemos entonces la función principal, donde inicializamos el puntero a null, donde es tipo entero, es un entero de la opción del menú. Mediante un do while vamos a buscar entonces el caso que corresponda al número recibido según el parámetro. Aquí vemos entonces el switch, vamos a insertar nodo, hacemos el break para que baje de renglón. Por default, si no existe ninguna opción, lo que mostramos es el siguiente mensaje, que no hay una opción válida, entonces hay que tener mucho cuidado con el dato que vamos a ingresar, de forma que no se nos bloquee pues el grafo. Entonces vamos a limpiar la pantalla, le decimos entonces que si la opción es 7, es diferente de 7, entonces que nos limpie la pantalla. Se corre siempre y cuando sea menor a 7, ya que solo tenemos esas opciones, ¿sí? Entonces vemos que mientras opción sea diferente de 7, entonces que por favor limpie. Las subrutinas llamemos entonces las subrutinas del cuerpo del programa. Aquí vemos entonces cuáles son los procesos que va a realizar. Si se inserta 1, entonces que inserte un nodo. Si se digita 2, que inserte una arista. 3, eliminar un nodo. 4, insertar una arista. 5, mostrar un grafo. 6, mostrar aristas. Y 7, salir. Entonces le pedimos que ingrese una opción, ¿sí? Cuando empezamos a ingresar una opción, él empieza a tomar la decisión según las instrucciones que se les hayan dado, empieza a tomar una de las rutas que se le asignaron. Entonces recordemos que con el primer nodo lo que hacemos es que él llega y lo acumula, nos pide el siguiente nodo. Primero tenemos que decirle cuántos nodos vamos a tener y posteriormente entonces hacia dónde lo va a llevar, ¿sí? Entonces él los va acumulando y va llevando esas aristas. Aquí vamos a empezar entonces a agregar esas aristas. La función utilizada para agregarlas son a dos nodos. No puedo llevar una arista de un nodo a nada, sino que siempre debe iniciarse una arista desde un nodo a otro nodo, ¿sí? De uno sale y al otro entra. Entonces si auxiliar es igual a, si tiende a ADI, que le llamamos arista,
Entonces, si es igual a null, entonces que por favor le inserte una nueva, la primera arista. ¿Sí? Vemos entonces aquí la primera arista agregada. Insertemos entonces una siguiente arista. La función que busca es que busca las posiciones de memoria de dos nodos y hace un llamado para agregar una arista e insertarla. Entonces aquí, según como haya estado el caso, inserta la arista en la estructura nodo, del primer dato al segundo nodo. Vamos entonces a mirar, el grafo está vacío y vamos a continuar acá donde se ingresa el nodo final. Y él viene aquí y hace todo el proceso de vaciar las aristas, de eliminar el nodo según la instrucción que le hayamos dado. ¿Ok? Aquí vamos entonces a eliminar las aristas y los nodos también se pueden eliminar, y también le pedimos que nos muestre por pantalla los nodos que se le ingresaron. Vamos entonces a ver cómo funciona ya en el ejecutable. Le pedimos entonces, insertamos el primer nodo, ingrese la variable 4, vamos con el siguiente, opción 1, ingrese la siguiente variable 6, nodo ingresador, vamos a insertar una arista 2, ingrese el nodo de inicio, dijimos que era 4 y el nodo final 6. Listo, primera arista lista. Ahora vamos a mostrar grafo, digámosle que la opción 5. Entonces miren que nos muestra que se conecta de 4 a 6, entró de 4 a 6, pero de 6 no sale ninguna. Ahora vamos a hacer una de 6 a 4, ¿sí? Entonces vamos a insertar arista 2. Listo, ingrese el nodo de inicio, entonces ahora lo vamos a hacer con 6. Ingresa el nodo final 4, es como si nos regresáramos. Primera arista lista. Ahora le vamos a pedir que con la opción 5 nos muestre. ¿Ven? Entonces, lo que yo entré de 4 pegado a 6, ahora lo hice al lado inversa, de 6 pegado a 4. Esta conexión es la que me permite determinar a mí cuáles son los nodos. Entonces yo le digo, vea, empiece por el 6 y termine por el 4, entonces él me lo va a mostrar así. Y después me libera el 6, me dice, listo, el 6 está pendiente para que lo una a otra arista. Así básicamente funcionan los grafos.